Amigos, bienvenidos a esta segunda entrega de Béisbol Caribe. Ahora vamos a hablar de la Liga Nacional con el inicio de esta temporada de Grandes Ligas 2021. La división este del llamado viejo circuito puede que termine siendo la más competitiva del béisbol. Comencemos hablando un poco de los Bravos de Atlanta, que fueron los campeones de esa división el año pasado y que regresan con ese grupo de jugadores de ofensiva que entendemos le va a permitir anotar muchas carreras. Hay varios hombres ahí que inclusive podrían ser candidatos para el premio de jugador más valioso de la liga. Freddie Freeman, que tiene ese premio en su haber en este momento, pero también está Ronald Acuña Jr., Marcell Ozuna, Ozzie Albies, Austin Riley, entre otros. Así que batear no debe ser un problema para el equipo de los Bravos de Atlanta. Donde tienen algunas interrogantes es con su cuerpo de lanzadores, considerando que Mike Soroka no fue hasta el final de los entrenamientos cuando reapareció en el montículo luego de sufrir una lesión en el talón de Aquiles el año pasado y no iniciará la temporada con el equipo. Sin embargo, tienen a Max Fried, al joven Ian Anderson, que presentó tremendas credenciales el año pasado, y agregan a un brazo de experiencia, un hombre que inclusive ha estado en equipos campeones de Serie Mundial como Charlie Morton, y el bullpen también con un buen grupo, aunque perdieron un par de piezas de las que estuvieron ahí el año pasado. Así que los Bravos tienen un equipo con la capacidad para repetir como campeones, pero definitivamente van a tener competencia. Y esa competencia va a comenzar con los Mets de Nueva York, que tienen nuevo dueño y fortalecieron de manera notable su equipo. Adquirieron a Francisco Lindor y después, además de que firmaron al receptor James McCann, hicieron una serie de movimientos con jugadores que no son necesariamente estrellas, pero que definitivamente le dan mucho más profundidad al roster y más posibilidades de presentar diferentes combinaciones al dirigente Luis Rojas. Además de eso, tienen al mejor lanzador del béisbol en este momento, que es Jacob deGrom. Esperan para junio tener a Noah Syndergaard y aún en ausencia de Syndergaard presentan una rotación bastante representativa y tienen multitud de opciones en el bullpen, a pesar de que Seth Lugo no va a estar listo para comenzar la temporada. Mucha gente pensaba que los Mets iban a hacer más, considerando que Steve Cohen adquirió el equipo y que es ahora mismo el dueño de mayor poder económico en todo el béisbol. Pero lo cierto es que si comparamos el conjunto que terminó en la temporada pasada y el que se ve ahora en el terreno, este es superior. Tenemos el caso de los Phillies. Los Phillies el año pasado, en ese calendario de 60 juegos, señores, tuvieron ventaja en 49 de ellos y sin embargo terminaron la temporada con récord por debajo de 500. La razón es sencilla, el bullpen fue un desastre, básicamente el peor de las Grandes Ligas, con un promedio de carreras limpias alrededor de 7 y estropeando más de la mitad de sus situaciones de salvamento. Así las cosas, era muy obvio que tenían que fortalecer el bullpen y lo hicieron. Nuevamente Héctor Neris será el cerrador del conjunto, pero el respaldo que va a tener Neris, gracias a una serie de movimientos que hizo el nuevo gerente, vicepresidente de operaciones Dave Dombrowski, va a ser muy distinto con la llegada de Archie Bradley, la adquisición de José Alvarado y otros relevistas que no estaban en la temporada anterior. Así que los Phillies tendrán ahora mucho mejor oportunidad de preservar ventajas en las entradas finales y eso le va a permitir ganar muchos juegos porque la ofensiva es interesante con Bryce Harper, Rhys Hoskins, una temporada completa del prospecto Alec Bohm, que presentó tremendas credenciales el año pasado, el receptor JT Realmuto y el resto de esa alineación, que también incluye al dominicano Jean Segura y a un estelar de otros años como Andrew McCutchen. Así que esperamos ver a los Phillies mejorar mucho su rendimiento este año. Luego tenemos a los Nacionales de Washington, que tienen uno de esos rosters que llamamos top heavy, con 4, 5, 6 jugadores que son reales superestrellas y que en realidad tienen que ser los protagonistas para ellos tener éxito. Hablemos de la rotación con el trío de Max Scherzer, Steven Strasburg y Patrick Corbin. Estamos hablando de que esos hombres tienen que andar, por decir un número, alrededor de 50, 60 victorias entre ellos en ese rango para ese equipo pensar en alcanzar los rivales de esa división. Y en la ofensiva, Juan Soto, Trey Turner, además de las adquisiciones de Josh Bell y Kyle Schwarber. Pero está claro que esa es una ofensiva que depende mucho de la producción de Turner y sobre todo del dominicano Soto, que ganó una triple corona poco convencional el año pasado, siendo líder de la liga en promedio de bateo, porcentaje de envasarse y slugging.
Soto es posiblemente en el aspecto ofensivo el mejor talento que hay en el béisbol en este momento. Y la clave es hasta qué punto los equipos contrarios le van a lanzar. Lo que anticipamos es que esta va a ser una temporada donde el dominicano va a recibir alrededor de 110, 120 bases por bolas. Y lo que eso significa es que los demás hombres de esa ofensiva van a tener que producir, porque está claro que en situaciones apremiantes el dominicano no va a ver muchos lanzamientos cerca de la zona. Por último están los Marlins, que el año pasado lograron clasificar. Es un equipo emergente, sobre todo porque tienen brazos jóvenes sumamente interesantes. Sandy Alcántara, que va a iniciar el día inaugural por segunda temporada consecutiva. Pablo López. Más adelante se integrará el dominicano Sixto Sánchez. Pero es un equipo que todavía no tiene suficiente ofensiva para, en una temporada de 162 juegos, poder competir con esos otros monstruos del este de la Liga Nacional. Nos vamos a la división central de la Liga Nacional, donde el panorama es completamente distinto. Puede que ahí 85 victorias sean suficientes para ganar esa división. Y todos los equipos tienen sus problemas, y los que aparentemente están en mejor situación son los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. Los Cardenales hicieron uno de los movimientos de impacto de la temporada muerta, adquiriendo a Nolan Arenado. Van a tener un tremendo one-two con él y con Paul Goldschmidt. Van a contar con una temporada completa del prospecto Dylan Carlson, que no nos sorprendería si este año pues ya se establece como un jugador importante de Grandes Ligas. Y también le han entregado un puesto al poderoso jardinero Tyler O'Neill. Así que esa es una ofensiva que, bueno, tiene tantas armas que Matt Carpenter va a iniciar la temporada en la banca. Ahora bien, los Cardenales tienen algunos temas de lesiones en su rotación con Miles Mikolas, con el coreano Kwang Hyun Kim, y no es una situación ideal porque ellos no tienen mucha profundidad. Veremos cómo pueden iniciar la temporada sin esos hombres y cómo los que van a tomar esos puestos, los John Gant, por ejemplo, pueden cubrir la ausencia de Mikolas y de Kim. Los Cardenales podrían ser los favoritos para ganar esa división, con una competencia de los Cerveceros de Milwaukee que fortalecieron mucho su defensa con las adquisiciones de Jackie Bradley Jr. y Colton Wong. Además, recordemos que Lorenzo Cain estuvo ausente casi toda la temporada pasada y regresa y va a estar en el jardín derecho. Y estamos hablando de otro jugador calibre guante de oro. O sea que esos lanzadores de los Cerveceros van a tener una mucho mejor escuadra defensiva detrás de ellos. Además, este equipo tiene uno de los principales jugadores del béisbol, que es Christian Yelich, que entendemos que debe regresar de una temporada bajo las expectativas del año pasado. Y algo importante es que los Cerveceros tienen mucha profundidad y diversidad en su cuerpo de lanzadores, donde digamos que las tres estrellas son los lanzadores abridores Brandon Woodruff y Corbin Burns y el cerrador Josh Hader. Pero fuera de ellos tres hay muchos lanzadores capaces de hacer out, y cuentan con un dirigente que es Craig Counsell, que sabe sacarle provecho a esa profundidad. Por eso vemos a los Cerveceros como un equipo con posibilidades de ganar esa división, sobre todo cuando uno ve que los Rojos de Cincinnati se desmejoraron notablemente, perdieron a Trevor Bauer, cambiaron a Raisel Iglesias, no tienen un torpedero real, van a utilizar a Eugenio Suárez, que ha sido el antesalista del conjunto en los últimos años en el short, y eso definitivamente es un riesgo. Y para colmo, han tenido lesiones de algunos lanzadores importantes como Sonny Gray y Michael Lorenzen, además de que en general no es un buen equipo defensivo, así que va a ser difícil para los Rojos pensar en clasificar este año. Los Cachorros de Chicago lucen más pensando en reconstrucción que en ganar en lo inmediato. No nos sorprendería que si no están en competencia, los veamos cambiar por lo menos algunos de esos veteranos que serán agentes libres después de la temporada. En ese grupo está Anthony Rizzo, está Chris Bryant, Javi Baez, y hay que recordar que los Cachorros debilitaron mucho su rotación con el cambio en el que enviaron a Yu Darvish a los Padres de San Diego. Y de los Piratas de Pittsburgh ni hablar. Ese es un equipo que está en reconstrucción y que no podrá competir por ahora. Terminamos la Liga Nacional con la División Oeste, donde quizá están los dos mejores equipos del negocio en este momento. Y comencemos con los Dodgers, los campeones de las Grandes Ligas en este momento y con todas las armas para repetir, por lo menos como campeones de su división. Notemos que los Dodgers iniciarán la temporada con una rotación ya anunciada de el 3 veces ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw, el ganador del Cy Young en la temporada pasada, Trevor Bauer, Walker Buehler,
el talentoso mexicano Julio Urias y Dustin May, quien con su bola rápida de 100 millas por hora será el abridor número 5 en la rotación. Pero además de eso, en el bullpen los Dodgers tienen 3 lanzadores perfectamente capaces de abrir juegos que, por el exceso de talento con que cuentan, estarán como relevistas. El antiguo ganador del premio Cy Young, David Price, Jimmy Nelson, que en un momento fue el estelar de los Cerveceros de Milwaukee, y Tony Gonsolin, que se ganó tal confianza el año pasado que inclusive inició juegos de playoff para los Dodgers. Eso además de los demás brazos del bullpen, el cerrador Kenley Jansen, Blake Treinen con su sinker de 100 millas por hora, Víctor González, etcétera, etcétera. Es una profundidad realmente envidiable. Y el núcleo ofensivo que tienen, ni hablar, Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager, Justin Turner y demás. Este equipo tiene todas las armas para ganar 100 partidos otra vez y nos luce que van a pasar de 100 victorias. El béisbol es un deporte muy difícil, las lesiones siempre juegan un papel, pero es tal la profundidad y la cantidad de opciones que tienen los Dodgers que es difícil anticipar una temporada que no sea exitosa para ellos. Van a tener una tremenda competencia con los Padres de San Diego, que definitivamente están desde hace un par de años enviando señales de que ellos quieren fajarse de tú a tú con los Dodgers. Ya se enfrentaron en playoffs el año pasado, se está formando una rivalidad interesante entre esos equipos y ya sabemos lo que los Padres hicieron en la temporada muerta. Fortalecieron tremendamente su rotación con las adquisiciones de Blake Snell desde Tampa Bay y Yu Darvish desde los Cachorros de Chicago y le dieron un contrato de 340 millones a su estelar torpedero Fernando Tatis Jr. De forma que los Padres de San Diego, sí, los Padres de San Diego, son el primer equipo del béisbol que tiene 2 jugadores de 300 millones en el mismo cuadro interior con Tatis y Machado. Más adelante en la temporada los Padres también tendrán a Dinelson Lamet en su rotación, han fortalecido su bullpen y esta es una situación donde podríamos tener 2 equipos del mismo grupo, de la misma división, rondando 100 victorias. Los Gigantes de San Francisco están en un proceso de replanteamiento sin llegar a reconstrucción. En realidad tienen algunas piezas de interés, pero no para competir con esos 2 monstruos. Y lo mismo se puede decir de los demás equipos en esa división, Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona, que van a estar disputándose el sótano. O sea que el interés va a estar en ver a los Dodgers, ver a San Diego y esos 19 partidos entre ellos serán sumamente interesantes. Hasta aquí nuestro análisis de la Liga Nacional, diciéndoles que vemos a los Bravos de Atlanta como el equipo favorito para ganar en la división este, a los Cerveceros de Milwaukee en la central, a los Dodgers en el oeste, con Mets y Padres como los 2 wild cards de la Liga Nacional. Continuamos, amigos.